Pues televidentes, y como lo habíamos anunciado, recibimos en nuestros estudios la presencia del doctor Osvaldo Moreno Ramírez, analista político. Doctor, gracias por acompañarnos, buenos días y bienvenido. Quisiera iniciar esta entrevista y un poco a propósito de que quedan apenas 7 meses para que los diferentes binomios inscriban sus candidaturas para lo que serán las elecciones presidenciales del 2021. ¿Cómo avista y ve usted este movimiento, estas, si se quiere, alianzas, estas formas en las que se van perfilando las diferentes candidaturas de quienes aspiran a gobernar el país a partir del 2021? Bueno, buenos días, un gran saludo a la distancia a todas las personas que nos miran, nos escuchan, gracias por la invitación. Yo creo que en nuestro país, como un país con institucionalidad débil, sin duda tiene alguna serie de aristas de las cuales, desde mi perspectiva, hay un punto de inflexión que es inevitable tocar cuando hablamos del proceso 21, que es los eventos de octubre. Pienso que hay un antes y un después de octubre. Esto fue una suerte de desconfiguración, de tsunami, digamos, de político y de actores, que desde lo político para mí generó 2 sobrevivientes. El gobierno nacional, porque finalmente siguen en el cargo, en la conducción, y me parece que el movimiento indígena, porque terminó presentándose, o en el momento es una alternativa electoral, lo que no sucedía antes. Antes ellos protestaban y regresaban a sus cuarteles, digamos, en los páramos y no pasaba nada. Un protagonismo electoral, pero ¿representado por quién? Porque si bien es cierto, yo creo que es el sentir de muchos, de que hay un antes y un después desde los episodios de octubre del 2019, y donde volvió a la palestra y a cobrar protagonismo el movimiento indígena. Recordemos que quien lideraba esas protestas y esa propuesta del sector indígena es el señor Jaime Vargas. ¿Usted lo ve como un posible candidato que pueda aglutinar los pensamientos y la línea de esa tendencia? ¿Cómo no? Hay algo que es inédito aquí, sí, que es el hecho de que hoy por hoy sean una alternativa electoral. Eso no sucedía antes. Okay. Yo creo que esa es la novedad. Bien. Y dentro de esa novedad hay, digamos, algo así como la CONAIE 2.0, que vendrían a ser esta trilogía que creo que es interesante, ¿ya? Más allá de las Lourdes Tibán, el doctor Macas, la doctora Pacari, que son gente respetable, Yacu, Vargas, Isa. Creo Bien. Que ese triángulo, esa trilogía es fundamental. Creo que es, digamos, los 3 cuadros más importantes, porque bueno, digamos que Vargas es, digamos, el de territorio, ya. Isa es un tipo, si usted lo escucha, bastante formado, y obviamente un Yacu Pérez, que es un tipo que es prefecto a la SUAY, no es, digamos, políticamente cualquier cosa. Dentro de esa trilogía, digamos, dentro de ese triángulo, me parece que son 3 cuadros bastante interesantes que, si es que están dentro de una misma alternativa, podrían suceder cosas interesantes. ¿Usted cree que ayuda cada vez que el señor Vargas emite algún tipo de declaración? ¿Puede sumar aquello adeptos a su propuesta, incluso dentro del mismo movimiento? Yo no sé si ayude, pero lo que sí hace es que usted y yo estemos hablando y toda la opinión pública sobre el señor. Usted, como periodista de tantos años, sabe que hoy lamentablemente la gente no lee noticias, sino simplemente titulares, ¿no? Es decir, es un poco bastante difícil determinarlo. Ahora, este movimiento de octubre creo que tuvo también un costo electoral para ciertos actores. Creo que le generó un perjuicio al correísmo también. ¿Por qué? Porque le genera una competencia que no tenía. Digamos que el correísmo ocupaba ese espacio de izquierda, ese espacio de oposición, porque también hay que tener claro que estamos hablando de un gobierno que tiene 90% de rechazo. Eso alguien tiene que pagar esa factura electoralmente, ¿no es cierto? Entonces el correísmo termina, desde mi perspectiva, también afectado porque se le presentó competencia. Y obviamente hubo también más afectados. Creo también que los hechos de octubre de alguna forma minaron un proyecto que iba a toda máquina, que era la nacionalización del proyecto de Nebot. Sí, desde mi perspectiva, el haberse subido a la tarima, defender a Moreno, terminó afectando mucho ese proyecto de nacionalización que iba con éxito. Y tal es así que hoy en día Nebot es una gran alternativa como persona, pero es una candidatura muy débil porque un día sí, un día no, y no hay, digamos, contundencia en ese contexto, lo cual, desde mi perspectiva, también ha debilitado a la derecha muchísimo, porque usted hoy en día tiene un Sonnenholzer y un Lasso que están prácticamente ya en pacto en las encuestas, ¿no? No obstante, ¿hasta dónde cree usted que, faltando aún 7 meses para poder ir a la inscripción de esas candidaturas, pudiera, por qué no, por ejemplo, en el caso de la derecha, surgir alianzas? En la política, como en el fútbol, cualquier cosa puede suceder, y a lo mejor, digo yo, si existiese esa madurez y esa sensibilidad política, tal vez pudiera haber
un solo candidato de esa tendencia que pudiera hacer ese contrapeso con los de otras ideologías o tendencias. Coincido con ustedes 100%, creo que hoy por hoy el mejor intento, ojo, sí. Porque no nos trabamos, no tenemos bolas de cristal aquí, hacemos análisis de escenarios, de perspectivas. El mejor intento que podría hacer la derecha, efectivamente, de acuerdo a lo que dice el Diccionario de Ciencias Sociales, es una coalición, que es la unión de partidos de fuerzas, que ya pasó en los 80 con el Frente de Reconstrucción Nacional que encabezó el ingeniero Febres Cordero. Con una sola candidatura, una sola. Pero ahí viene la parte, digamos, el ingrediente. Desde mi lectura, sí, esa coalición debería ser encabezada por alguien que haya estado fuera del ring. Veo muy difícil un Lasso, Nebot, digamos, en un mismo escenario, un Sonnenholzer, que me parece que es el candidato natural del gobierno y una buena apuesta, pero al mediano plazo. Pero en todo caso pensaría que esa coalición, que sería el mejor intento de la derecha, debería ser encabezada por un tercero que esté fuera del ring. Es decir, no necesariamente un outsider, pero alguien que esté totalmente libre, digamos, de todo ese vorágine, digamos, del desgaste de la política, porque de lo contrario, de acuerdo no a lo que digo yo, a lo que dicen muchísimas encuestas, y yo no soy encuestador, aparentemente si fueran las elecciones habría una segunda vuelta entre correísmo y, digamos, e indígenas, obviamente sin la perspectiva o la opción de Nebot. O sea, ¿usted no le ve ninguna opción a la derecha en una segunda vuelta? Yo creo que fragmentados va a pasar lo que sucedió con el correísmo durante 10 años. Sí, lo veo... ¿Y no cree que puede pesar, por ejemplo, la trayectoria, la experiencia, los logros, lo que se ha hecho en materia política? Porque no sé hasta dónde aplicar ese término del desgaste. Creo que iría para alguien que de pronto haya fracasado políticamente hablando y no haya conquistado o conseguido logros en el ámbito político. Debería, mi querida señorita periodista, pero lamentablemente no es una elección de decano o de párroco, digamos, no estamos viendo el decano de la facultad. O sea, el trabajo hecho no cuenta. No, el trabajo la por supuesto que no cuenta, pero la también... trayectoria tampoco cuenta. Sí, pero hay factores, como yo le comentaba, que, sí, que el haber cogobernado con Moreno creo que fue el hecho de vamos a tolerarle todo el gobierno porque finalmente está perjudicando el correísmo, se me ocurre. Creo que de alguna forma ese rechazo que tiene el gobierno nacional del 90%, que es algo de locos. ¿Y cómo entender que se sostenga entonces igual? ¿Cómo es que esas protestas de octubre no lograron tumbar al gobierno? Sí, efectivamente, el que haya sobrevivido el gobierno tiene un costo político electoral. Y creo que ese costo político electoral, por lo pronto, al correísmo le costó competencia, a Nebot le afectó su proyecto nacional y finalmente el gran ganador fue el gobierno, pues está hablando de los actores, porque finalmente Lasso no tuvo mayor participación y Sonnenholzer terminó legitimándose porque hizo lo que tenía que hacer. Ahora, doctor Moreno, ¿qué va a pasar de cara a este proceso del 2021? A quienes usted sí ve en una segunda vuelta, criterio muy respetable, por cierto, aquí hay cabida para todas las opiniones. Eso hoy, y son, claro que sí, y son los televidentes los que sacan sus propias conclusiones. Algunos coincidirán con usted, otros no. Y eso es lo bueno de espacios de opinión libres como este. ¿Cómo ve usted o quién sería la figura del correísmo? Porque habrá que ver qué pasa, por ejemplo, con el tema de los procesos que se están siguiendo en contra de sus principales figuras, con el expresidente a la cabeza. Las ciencias sociales tienen algo mágico que es lo que usted dice, el margen de la verdad relativa. Absolutamente todo es debatible. Sí. Y la comunicación, como la economía, la ciencia política y el derecho, es una ciencia social y es debatible. Así es. A ver, yo creo que el correísmo tiene un gran problema. Yo creo que para ellos ganar por ganar no tiene sentido. Es decir, ¿de qué les sirve ganar si le sale otro Moreno? Se me ocurre, ¿no es cierto? Y dentro de ese círculo en el cual creo yo que Correa podría confiar, creo que llego a los dedos de la mano. ¿Quién podría ser la figura de esos dedos no de la mano, el expresidente yo Correa? veo 5 o 4 personas, de los cuales 3 son mujeres. ¿No? Entonces voy a lanzar nombres porque sí. ¿Cómo no? Se me ocurre, no sé, la prefecta de Pichincha, que tiene esa responsabilidad, eso digamos la aísla un poco. Veo a Marcela Guiñaga, veo a Pavel Muñoz. Le hablo de la gente en la que creo que Correa podría confiar. ¿Cómo no? ¿No? Entonces, eso de importar un candidato de ganar por ganar, no sé qué tanto les beneficia, porque ya ganaron con Moreno y usted ve los resultados. Y es que una cosa es, en todo caso, con el expresidente en territorio apoyando a la campaña y otra fuera. Sin duda. Lo que sucede es que hay un fenómeno, y lo aclaro porque no soy encuestador, ni tengo encuestadoras, ni acciones en ninguna encuestadora. ¿Cómo no? Casi todas las encuestadoras, todas sin excepción, tienen a 3 actores principales, que ya es la curiosidad, el candidato del correísmo. Sin duda, Correa en la papeleta va a tener un peso indiscutible, pero hay la opción de que no esté en la papeleta y ya el electorado concibe el candidato, digamos, de Correa. Hay otra alternativa que es la CONAIE, para mí tiene explicación. Básicamente, si tú encabezas la oposición a un gobierno impopular, lo puedes capitalizar electoralmente. Y un Nebot que desde mi perspectiva, ojo, sigo pensando que es la opción más fuerte de la derecha, pero con una candidatura sin contundencia. No hay, digamos, una contundencia.
y estamos no a 7, a 6. Las inscripciones son al menos por ahora, en las todo inscripciones caso. son en septiembre. Al menos por ahora. Bueno, sí, lamentablemente nuestra institucionalidad es como la... Es en octubre, el 2 de octubre son las inscripciones. Creo que las adelantaron a septiembre, pero bueno. 2 de octubre. Bueno, en todo caso, nuestra institucionalidad es como la de los alcohólicos, de 24 en 24 horas. Habrá que ver qué pasa, usted lo ha dicho. Qué pasa. Gracias por su presencia, mi estimado doctor Moreno. Gracias a ustedes, un abrazo a los televidentes y gracias por el espacio. Amigos televidentes, ha sido la intervención del analista político doctor Osvaldo Moreno Ramírez, dándonos su visión y perspectiva de lo que se espera para el panorama electoral en el 2021. Es momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.